va la pregunta al profesor universitario, que habría una denegación de justicia en este caso porque no se le puede dar una solución al tema en cuanto al procedimiento. Y bueno, el fallo dice que hay gravedad institucional. O sea, gravedad institucional quiere decir que los jueces en la resolución del conflicto no pueden dar respuesta a la pretensión de la víctima. O en un caso, si dan respuesta a la pretensión de la víctima, vulneran derechos constitucionales del imputado. Entonces, hay gravedad institucional. El juzgado lo sanciona. La persona plantea la inconstitucionalidad. Acto seguido se nos cae la sentencia. ¿Para qué tenemos todo este procedimiento? Es evidente que lo urgente es sanear esta situación viciosa de que el juez que instruye es el mismo que sentencia. Pero realmente es Montesquieu al que se debe la estructura de este principio fundamental. Y es su obra del espíritu de las leyes de 1748, donde aparece claramente verificado lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, donde se elaboran las leyes por parte de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos, el poder ejecutivo, que las aplica y desarrolla sus políticas conforme a esas leyes, y por último, el poder judicial, que resuelve los conflictos que se puedan dar frente a esas normas. Ahí está. Te están tomando de boludos, ¿eh? ¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión de Nota22.com TV. Soy Maxi Romero y junto a Germán Corazza realizamos este producto para una gran región. Gracias Cablevisión Rosario, Somos Rosario, por permitir emitir este programa semanalmente. Gracias Somos Santa Fe, Somos Paraná, Somos Rafaela, Cablevisión San Justo, Galvez y Cables del Norte de la provincia. Arrancábamos con una temática que comenzamos la semana pasada a profundizar con el doctor Carlos Rena y el doctor Di Pasquale en base al Código de Faltas de la provincia de Santa Fe. Justo en estos días se dio un debate en torno de las declaraciones de un concejal de Rosario por unos subsidios que tienen los legisladores, ya sea del Senado, también hay de diputados, para hacer algún ejercicio social al respecto. La verdad, lo pusimos al final del video con Germán a eso porque nos toman de boludo. Cuando hablan de antipolítica, los 69 legisladores, en realidad la antipolítica la desarrollan ellos, porque cuando lo votó la gente, lo votó para legislar, los votó para legislar justamente para atender las necesidades de la gente. Antipolítica es que se estén peleando por los medios de comunicación, si está bien, si es constitucional, si sirve o no que distribuir subsidios. Anticipo que mi posición es que el Senado debe existir porque si no serían la mayoría de legisladores de departamentos del sur y el extremo de la provincia se vería cada vez más sumido a lo mejor en la pobreza, en un montón de cuestiones que hacen falta porque el Estado a veces no llega. Pero que no nos tomen de boludo, que se dediquen a legislar. Que se dediquen a legislar. Esto que está pasando con el Código de Falta, digamos, penal de la provincia de Santa Fe, es muy grave.
es muy grave. Nosotros humildemente vamos a tratar de hacer un servicio hablando con especialistas, con gente que camina a tribunales diariamente. Además, Germán también dará su opinión, pero la verdad que es muy grave lo que está pasando. Mientras tanto, los legisladores se pelean si está bien o no distribuir subsidios, cuánto, quién, dónde. Es una vergüenza. La verdad, es una vergüenza. Y no solo eso, hay legisladores que son abogados también que están en la legislatura. Por nombrar algunos, Busato, Mascheroni, Gramajo, etcétera, etcétera, para no pelearme con todo el mundo, ¿no? Es una vergüenza. Dedíquense a legislar, por favor. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Digo, ¿no? Escuchábamos gravedad institucional, dispendio jurisdiccional, adecuación de un procedimiento de faltas que se hace extremadamente necesario por lo que escuchamos especialistas la semana pasada y vamos a escuchar hoy. Es el primer eslabón dentro de la cadena delictiva, si tenemos en cuenta que la mayoría de los delitos graves, en este caso los homicidios, son por conflictos interpersonales derivados quizás de muchas cuestiones que están legisladas o deberían estar legisladas y adecuadas a las nuevas normativas. En el procedimiento de falta se haría, digámoslo, trascendente que se legisle sobre esta cuestión. La verdad que, insisto, fundamentalmente los legisladores fueron votados para legislar. Sí. Que hagan tarea social, que distribuyan, que le lleven al club de barrio, que insisto, sí, es plata que en definitiva la usan para hacer política. Pero la gente los votó para sancionar, para producir leyes. Cuestiones que, como vemos, está flaqueando la legislatura de la provincia de Santa Fe, pero vamos a hablar con la gente que invitamos, si te parece, y sí, te invito a que los presentes, Germán. Sí, están con nosotros dos reconocidos profesionales que ejercen el derecho penal no solo en nuestra ciudad, en esta ciudad capital, sino también en toda la provincia, el doctor Néstor Oroño y el doctor José Mamat, para charlar sobre esta problemática. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias, José, gracias, Néstor. La verdad que un poco asombrado. El disparador nos sirvió el programa pasado, donde veíamos un juez que hablaba de gravedad institucional, Di Pasquale decía, se me pueden caer 1.500 causas. ¿Cuál es la visión de ustedes? En primer lugar, coincido. Y gracias por venir, No, gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, coincido con vos en cuanto a que hay una falta que se viene prolongando por un espacio de tiempo muy considerable, porque si tenemos en cuenta que el caso Arias, donde se declaró inconstitucional el Código de Falta de la provincia del año 2007, han transcurrido prácticamente 10 años de esta situación tan anómala. Evidentemente la legislatura, que es, como bien se explicaba en ese video introductorio, el organismo predispuesto dentro del esquema institucional para la generación de leyes, hubiese podido hacer algo en estos años. Lo que ocurrió fue que cuando hubo un cambio de gobierno, de Obey a Wiener, se desmanteló el plan estratégico que preveía una adecuación integral de la legislación santafesina. Lo único que logró concretarse de ese plan estratégico, que estaba muy bien pensado porque preveía la intervención de los distintos estamentos comprometidos con el quehacer de la justicia, el único resultado tangible fue la creación del Código Procesal Penal, porque justo, si ustedes hacen memoria, ocurrió el fallo Fraticelli-Diesel, que prácticamente nos iba a dejar en una situación similar a lo que está pasando con falta. Y coincido también con lo que decía el doctor Rena, lo que explicaba el doctor Di Pasquale, de que esto redunda nada más ni nada menos que en una denegación de justicia sobre cuestiones que son muy importante en lo que es la convivencia cotidiana. Lo invito también a José a participar para que podamos introducirnos correctamente en el tema a partir de lo que está manifestando el doctor Oroño. ¿Qué es un código de falta, para recordar a la gente qué incidencia tiene en nuestra vida diaria, que eso, digamos, no esté bien legislado, que no esté funcionando, que esté caído o como esté en este momento? Bueno, en primer término, el Código de Faltas no está caído. Ajá. Lo que ha habido ha sido una declaración de inconstitucionalidad para el caso puntual. Como dijo el doctor Oroño, el fallo Arias fue el primero de ellos. Y en cada uno de los fallos en los que después, al menos en la ciudad de Santa Fe, y hago esta aclaración, porque en la localidad de Rafaela, quienes tienen la obligación de resolver, han dispuesto un criterio diferente. Como toman
la cuestión de falta como el primer eslabón de contención dentro de lo que sería la escalera delictiva, entienden que más allá de los defectos formales con lo que cuenta nuestro Código de Faltas, no se debe declarar inconstitucional. Pero digo, la declaración de inconstitucionalidad es para el caso puntual, para el caso en el cual se pidiera, sino que haríamos en lo que los americanos llaman una enmienda, la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, que cobran te tengo vigencia. que consultar lo siguiente, es una mera cuestión formal que el fiscal, digamos que el juez lleva adelante todo lo que tiene que llevar y más, y el fiscal no ocupe su rol, por ejemplo. No, yo creo que tiene una gravedad y una trascendencia de carácter constitucional. Entonces es más que formal, digamos, ya sería una cuestión de fondo. Pero se utiliza una cuestión formal, como que el juez asume un rol de acusador y de la potestad de resolver, que el fiscal no promueve una acción o un enjuiciamiento o un requerimiento contra la persona. Volviendo a lo que me decías, el Código de Falta en nuestra provincia tenía la particularidad de que contenía la sanción de los hechos típicos y además del modo en el cual se iba a llevar adelante ese proceso. Es decir, cuando hablamos de que necesitamos una reforma en el Código de Faltas, estamos hablando una reforma en los hechos típicos que se consideran faltas y en el modo en que esos hechos típicos van a ser llevados a los estrados judiciales. Néstor, entonces esto en la vida diaria influye directamente a partir también de lo que está diciendo José. Sí, porque el Código de Falta legisla las infracciones penales de menor entidad, que esto está reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, que son infracciones de tipo penal, por lo tanto le son exigibles la aplicación de todas las garantías que hacen al debido proceso legal. Para que entienda la audiencia en general qué infracciones penales se legislan: ruido molesto, abuso de línea telefónica, prostitución pública y escandalosa, bueno, todo lo que hace a la convivencia diaria. Y verdaderamente uno, cuando lleva una cuestión a la justicia, la respuesta que se lleva a la justicia, como que estas cuestiones no interesan, que son cuestiones menores. Son cuestiones menores para el que no la tiene que soportar. Los problemas de convivencia terminan generando, al no ser resueltos, terminan generando o escalando el conflicto, con resultados, como bien señalaba el doctor Corazza, muchas veces lamentables, que cobran vida. A veces quizás un homicidio tiene su génesis en un problema que no fue debidamente resuelto, un conflicto que no fue debidamente tratado y que fue escalándose hasta terminar de esa manera. Muchas veces uno recibe la consulta de justiciable, de ciudadano en el estudio y entiende la gravedad del problema, pero también se siente impotente porque sabe que estas cuestiones en la justicia no están siendo debidamente tratadas, menos aún resueltas. Creo que estamos ante un caso verdaderamente de denegación de justicia por una omisión que a esta altura resulta totalmente algo que injustificable. Confunde, le abro la pregunta a los dos, Germán, también si quería aportar, es la cuestión del Tribunal de Faltas municipal con el provincial. ¿Por qué existe uno y otro? ¿Qué rol cumple uno y otro? Yo digo para que podamos aclarar qué es lo que está pasando. Bueno, el Tribunal Municipal juzga infracciones a normativa municipal. Lo más usual, por ejemplo, violación a normas municipales de tránsito, de cuestiones que están reguladas en ordenanzas, por ejemplo, utilización de la vía pública, lavado de vereda fuera de los horarios, los días previstos en ordenanzas. Mientras que el Código Provincial de Faltas juzga infracciones que son de carácter penal. Estas son evidentemente de carácter administrativo, porque no están legisladas en normas como leyes, sino en resoluciones de carácter municipal, normalmente ordenanzas, decretos municipales. Lo otro decía son cuestiones de falta que las provincias no han delegado, cuestiones penales, perdón, que las provincias no han delegado en el Estado Nacional. Por ejemplo, las infracciones penales de mayor entidad, que se llaman técnicamente delitos, las legisla el Gobierno Nacional por delegación expresa de las provincias. Al dictarse la Constitución, se establecen cuáles van a ser las potestades de las provincias, las que reservan para sí, y cuáles las que delegan.
en el Estado Nacional. Por ejemplo, sí. A relación de lo que decía el doctor Oroño recién, Sí. nos hablaba de los conflictos interpersonales que a veces no encuentran una solución concreta y que después han escalado y terminan en hechos lamentables. También tiene trascendencia con relación a otras ramas del derecho. Me pasa en estos días una cuestión profesional que estoy atendiendo. Hay una agresión que no ha llegado a tener una entidad de lesión, que bien podría constituir una falta, y que hay pendiente de esta cuestión en el juzgado laboral, quienes están encargando de ese proceso así lo reclaman, algún tipo de definición con relación a la denuncia que una de las partes había radicado por ante la autoridad policial, y que lamentablemente todos conocemos cuál va a ser el resultado que va a tener dentro de una estructura que se encuentra totalmente vetusta y que está tachada de inconstitucional por sus superiores. Por ejemplo, en relación a los partidos de fútbol, le pregunto cuestiones que, por ejemplo, planteó el doctor Pascual, Germán. Sí, el doctor Pascual. Partidos de fútbol, cuestiones que tenían que ver con la habilitación de negocios, qué pasaba si la persona rompía igual luego de suspendida la actividad, ¿no es cierto?, de ese negocio. O sea que tiene una cantidad de rubros que abarca, que realmente tienen que ver con la vida diaria. Por supuesto, sí, es muy amplio, muy vasta la tipificación de las faltas, como bien marcaba el doctor Mohammad. Nuestro código de faltas tiene la particularidad de legislar las infracciones, los injustos, penales, llamado técnicamente faltas, y además el procedimiento, pero es muy vasto y, como decía, tienen que ver con cuestiones que hacen a la vida cotidiana, que hacen en definitiva la calidad de vida de los vecinos de una ciudad, de un pueblo. Me llama la atención lo que vos decías, José, que decías, por ejemplo, en Rafaela esto no ha ocurrido de las declaraciones de inconstitucionalidad. Ahora, si el fiscal no puede actuar como tal, ¿cómo se resuelven los casos en Rafaela, por ejemplo? Le digo porque en Rafaela salimos, ¿no es cierto? Rafaela se ha seguido al pie de la letra el código que se encuentra vigente, porque esto hay que aclararle a la gente. Sí, sí. No estamos hablando de un código que ha sido derogado y que no se ha sancionado una ley. Sino que hay declaraciones sucesivas de inconstitucionalidad en distintas partes de la provincia. Pero el código persiste por lo que hablaba previamente. La declaración de inconstitucionalidad se da exclusivamente para el caso puntual. Yo he tenido la posibilidad de hablar de manera personal y fuera de lo que es la labor técnica en un proceso, digo, dentro de un expediente, y básicamente en lo que se cimenta la no admisión de la inconstitucionalidad del código en la ciudad de Rafaela es en justamente lo que decía el doctor Corazza al inicio, que era el primer eslabón contenedor de lo que es la escalada de infracciones, como está relacionado específicamente a lo que es la convivencia de los vecinos, la convivencia entre un inmueble y otro, por ejemplo con una cuestión de una basura, o la convivencia de personas dentro de un ámbito como es un estadio de fútbol, pero en definitiva siempre hablamos de convivencia de los vecinos, entienden que priorizan o rescatan proteger esa convivencia. ¿Y quién investiga, por ejemplo, en esa? Se sigue al pie de la letra lo que dispone el juez de falta, sí. Pero es llamativo que estemos hablando que investiga el juez. Pero así lo han resuelto en numerosos planteos. ¿La Corte se ha expedido sobre esto, Néstor? Sí, la Corte Suprema ha emitido fallos e inclusive donde exhorta a la adecuación de la legislación de faltas a lo que son los estándares internacionales. Yo escuchaba lo que decía José respecto del criterio de Rafaela. Evidentemente toman un criterio utilitario, pero a costa del sacrificio de las garantías que asisten al imputado, y que las garantías no es una cuestión que un abogado, un juez se le ocurra, sino que se encuentran taxativamente enumeradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si uno lee el artículo 8, hay una perfecta definición, descripción de las garantías constitutivas del debido proceso, entre lo que aquí concierne, en primer lugar, la garantía de justiciable de que su situación sea resuelta por un juez imparcial e independiente, lo que la calidad de imparcial e independiente se pierde cuando el juez se compromete con la investigación, ordena la prueba, acusa y juzga. Evidentemente, ahí un juez, más que juez, actúa en gran parte del proceso como fiscal. Y además no hay una acusación realizada en forma, que claramente lo dice el artículo 8, inciso 2C de la Convención Americana, que el imputado debe tener la posibilidad de conocer
en forma previa a su defensa la acusación que se le formule. Y la acusación la tiene que formular el órgano constitucional y legalmente predispuesto, que es el Ministerio Público Fiscal o de la acusación, como se llama acá en Santa Fe. Fíjate vos que nos ha tocado en el desarrollo profesional, cuando el fallo Fraticelli-Dicer, el caso Fraticelli, para que se entienda qué fue lo que sentó como precedente para que la gente recuerde el caso. Justamente hablaba de la imparcialidad de los magistrados que intervenían dentro del proceso. Aquellos que habían tomado participación o habían conocido el proceso en alguna de sus etapas, explicándolo para que lo entienda la gente de su casa, habían conocido el proceso en alguna de sus etapas, no podían volver a intervenir, porque se entendía que al haber intervenido habían formado una opinión sobre la cuestión que estaba puesta en debate. Y no le garantizaba al imputado, como decía Néstor, la absoluta imparcialidad, porque quien tomó una decisión previamente está generando un precedente interno para lo que le fuera puesto de manifiesto con posterioridad. Fraticelli-Dicer hizo tambalear los cimientos del derecho procesal penal en la provincia de Santa Fe y fue en gran parte el motor de la reforma a la cual en el día de hoy estamos... En términos muy vulgar, porque yo voy insistiendo para que la gente entienda. El caso Fraticelli no llegó al Código de Falta. Más allá de las declaraciones y constituciones. A eso iba. A raíz de Fraticelli y hasta que tuvimos nuestro código sancionado y los órganos del Estado se adecuaron su estructura interna administrativa para así adecuarse al nuevo código, usted vea que hubo que cambiar, pasar a la órbita del Poder Ejecutivo el Ministerio de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, hubo que crear órganos como el Colegio de Jueces de Primera Instancia. Mientras todo eso se llevó adelante, Néstor lo sabe porque como presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados participó activamente en esas cuestiones, tuvimos lo que se llamó la Acordada 32, que en la provincia de Santa Fe lo que hizo fue tratar de ordenar y de garantizar de alguna manera al justiciable, a su defensa y dentro del proceso la imparcialidad de los jueces, facilitando una suerte de rotación entre los magistrados que ya estaban designados sin crear nuevos cargos, pero generando una rotación entre ellos que permitiera encontrar la respuesta jurisdiccional en magistrados que no hubieran tomado conocimiento previo con el expediente, es decir, que fueran absolutamente imparciales. En el Código de Falta no tuvimos esta situación. A eso iba, Néstor. José hablaba de la Acordada 32 y dada la levedad y la lentitud que está teniendo el Poder Legislativo para expedirse sobre esta cuestión, ¿cómo crees que se debería adecuar esta situación que tenés vasta experiencia en todo lo que ha sido esta reforma que se llevó adelante en nuestra provincia? Yo creo que habría que aprovechar la oportunidad para sancionar un nuevo código, porque he visto proyectos que pretenden reformar la parte general, inclusive dentro del plan estratégico hubo anteproyectos. El doctor Rena intervino activamente, él ha estudiado especialmente esta materia. Lo que yo no entiendo, los porqué, las trabas que han tenido permanentemente esta cuestión. Para mí habría que pensar un proyecto que prime, sobre todo, dadas las características del conflicto propio de faltas, en primer lugar el contacto directo del fiscal, quien tenga la investigación, con los justiciables, es decir, que las personas involucradas en el conflicto tengan la posibilidad de ser oídas, lo que se llama técnicamente principio de inmediación. Una cuestión también que es muy compleja, pero que creo que en gran medida hay ideas bastante elaboradas, tiene que ver con la aplicación de una eventual nueva legislación de falta en una provincia tan heterogénea, en lo geográfico, en lo social, en lo poblacional como es la provincia de Santa Fe. Realmente esa ha sido una cuestión que creo que pudo haber operado para trabar las iniciativas, porque se plantea siempre la cuestión económica, generar toda una infraestructura para la aplicación de una determinada normativa. Pero en ese sentido hay ideas de aprovechar, optimizar la red judicial existente en la provincia, de la justicia comunitaria, de la justicia penal residual. La mediación. Exactamente. Creo que hay que pensar todas esas herramientas para que, en primer lugar, yo creo que esto ya sea el derecho en general, el derecho tiene que dejar de ser una ciencia oculta para que el ciudadano perciba que el derecho realmente es algo pensado para resolver los problemas que nos pasan a todos exactamente cada día. Tenemos que dejar, yo digo siempre, y lo digo en la universidad siempre,
los abogados, los operadores del derecho, de hablar como se hablaba en el siglo XVII, de escribir realmente piezas literarias que no las entiende nadie, de repetir como loro cosas que nos enseñan en la universidad y que después volcamos en las demandas que son verdaderamente aburridas, vetustas y que no sirven para nada, muchas de esas, para tener un abordaje más directo del conflicto. Y en esto yo creo que es necesario marcarlo como premisa, porque ¿de qué problema estamos tratando? Del vecino que escucha música a las 3 de la mañana y no me deja dormir y mañana tengo que ir a trabajar. Mira lo importante que está diciendo. Me saca la basura y me la coloca en mi patio, del que larga el perro y rompe la basura, de bueno, todas esas cuestiones, de que insulta, de que agrede, todas esas cuestiones, en la medida de que haya un abordaje primario, inmediato del conflicto, yo creo que se pueden resolver satisfactoriamente. Muchas veces, a lo mejor el conflicto comienza porque alguien miró mal al otro, o porque la gente no se conoce y piensa que es un mal tipo y demás. Bueno, y la mediación ha sido una herramienta muy importante para el derecho. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el gran valor de la mediación? La composición del conflicto por los propios interesados. Yo pienso muchas veces en materia de familia, la falta de madurez del justiciable y de nosotros, los abogados, pretender que un juez que lo único que ve es un compilado de papeles resuelva qué día tiene que visitar el papá al hijo, en qué lugar, a qué escuela lo tiene que llevar. ¿Cómo un tercero que verdaderamente nunca le va a ver la cara al justiciable puede resolver satisfactoriamente un conflicto de esa naturaleza? Y creo que estas ideas hay que volcarlas a la justicia en general. La justicia tiene que actuar con menos rigor cientificista y con más sentido común. Eso es lo que quería rescatarte, porque me quedé pensando en tus palabras también, José. Técnicamente, profesionalmente, como estás hablando vos, el código no está caído. Ahora, déjamelo decir en términos callejeros. Y recordando las palabras del propio doctor Di Pasquale, que pasó por acá. Dijo, hay 1500 causas. El juzgado sentencia, pero me lo impugnan y la causa posteriormente se cae. O sea que es un código que no está vigente, constitucionalmente andando, pero reiteradamente declarado constitucional. Por ende, es algo que no está funcionando. O sea, hoy, como decían ustedes tres, hay como una denegación de que el tipo ese vecino que está enojado, que hace la denuncia, sabe que está perdiendo antes de presentarlo. Sí, el dispendio jurisdiccional que eso genera también, ¿no? Porque hay que decirlo, lo que nosotros que lo conocemos, empleados, toda una estructura que realmente cae en bolsa rota porque queda la nada. Sin dudas, hay hasta una cuestión presupuestaria detrás de todo esto. Hay funcionarios que han sido designados, que deben ocupar estos cargos, los doctores que han comparecido al programa la semana pasada, hay funcionarios de menor grado, secretarios, empleados, hay hasta un espacio físico dentro del tribunal. Sabemos hoy, los que andamos todos los días por los pasillos, que no sobra el espacio físico en todo lo que es la materia penal, y más con la implementación del nuevo código. Y sin embargo, para un código que ha sido reiteradamente declarado inconstitucional y que los propios magistrados, aquí mismo se lo han dicho, reclaman una adecuación a la normativa, le generan al Estado un perjuicio en algo que es absolutamente ineficaz. Fíjense un detalle, les voy a contar una cuestión. Los abogados tenemos dentro del Colegio de Abogados un sistema que es a través de un tribunal de ética que hace las veces de órgano juzgador de la actividad laboral profesional en caso de que un cliente, una persona se sienta damnificada. Hace algunos años asistimos a una asamblea donde votamos la modificación en el modo de acusación y de enjuiciamiento dentro del Colegio de Abogados para los propios abogados. Es decir, lo hicimos más constitucional, lo adecuamos a lo que establecen los pactos internacionales, la Constitución Nacional, y digo, lo pudimos hacer en una institución como los abogados, y pese al reclamo constante de quienes ejercen la judicatura en las cuestiones de faltas, no hemos tenido por parte del legislativo, que es el único órgano que nos puede brindar una solución al respecto, una respuesta en lo que hace a la sanción de un nuevo código de faltas. Más allá del plan estratégico, hasta donde tenía entendido, hubo una media sanción
al Código de Faltas, a un nuevo Código de Faltas, que creo que fue en 2015. Lo que espero es que a esta altura no haya perdido estado parlamentario, porque sería una pésima noticia. Sí, el proyecto del senador Enrico Correcto. tenía media sanción del Senado, después pasó a la Cámara de Diputados y ahí, inclusive, por lo que hasta donde yo conocí, había cierto consenso, más allá de algunas cuestiones que se debatía justamente era, tenía que ver con la infraestructura que se iba a utilizar para la aplicación del código. Y esa es la última noticia que tengo. Yo no recuerdo si ha perdido estado parlamentario. No sabría decirlo. La verdad, les agradezco muchísimo que hayan venido. Nuestro interés es seguir profundizando este tema porque, insisto, toda una semana, legisladores que además fueron votados por 4 años, el año que viene la Cámara Santafesina no se renueva y recorren cuanto canal o noticiero o programa radial tengan acceso para hablar si un concejal dijo tal cosa, si en tal programa salió tal otra, si Corral va a ser candidato o no. No nos tomen por boludo y pónganse a laburar, por favor. Muchas gracias, doctor Oroño, por venir. Perdonen este lenguaje, pero la verdad que uno escucha tantas cosas que a veces da ganas de hablar un poco como hablamos en casa entre amigos. Gracias por la invitación y un gusto haber compartido con José. Igualmente, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias, José, y gracias, Néstor. Vamos a un corte, Germán, y volvemos con temas muy importantes también.